Bueno, comenzamos entonces diciendo que en la Argentina nosotros tenemos un gobierno federal, por lo cual existen la nación, las provincias y los municipios, y cada uno va a tener sus propios impuestos. Eh, por eso Qué bueno, hay pa, estudios. espectacular eso. Tapa pinta muy, muy lindo. Bueno, una fierra que yo, pero yo siempre Perdón, pedí. ¿hay algún micrófono Pero bueno, para que. activado? Ahí estamos. Bueno, eh, entonces ustedes habrán escuchado que en Argentina hay una cantidad enorme de impuestos. Se hablan de 175 impuestos. Y sí, la realidad que si se suman todos, tanto los de nación, provincia y municipios, existen una cantidad enorme. Evidentemente algo no está bien en esta Argentina porque tantos impuestos no es lo que debería ser. Obviamente que no es que todas las empresas tienen que tributar esa cantidad de impuestos, pero sí hacer una estructura federal y cada sector, la nación, las provincias y los municipios dictar sus propios impuestos, esto va acumulando en cantidad. Eh, los impuestos tenemos que saber que son cargas obligatorias que tanto tienen las empresas o tienen las personas. Y contra esto no podemos argumentar nada en contra, es decir, está por ley. Es decir, todos los ciudadanos de este país, ya sean personas o empresas, debemos financiar al Estado. Eh, ¿Cuáles son los principales impuestos nacionales? Los de más trascendencias son el impuesto a las ganancias, bienes personales y el valor agregado, pero también existen otros, los débitos y créditos bancarios, el impuesto al gasoil, las participaciones en acciones societarias. Bueno, son impuestos que si nos fijamos en la ley, muchos de ellos son transitorios, dice la ley, pero siempre se van prorrogando, es decir, los tenemos en forma permanente. Entre los provinciales, lo que más afectan a las empresas es el impuesto, sobre todo el impuesto sobre los ingresos brutos, porque es un impuesto que va en cascada, y también tenemos otros como el inmobiliario y sellos, que de esos también vamos a hablar cuando veamos contratos agropecuarios, cómo es el tratamiento de este tipo de impuestos. Y en cuanto al sector municipal, bueno, ahí hay una diversidad. Nosotros pusimos acá solamente a modo de ejemplo las principales tasas y derechos que existen, pero esto va a depender un poquito en cada municipalidad. Algunos tienen muchísimas más y otros algunos un poco menos. Bueno, ¿para qué existen los impuestos? Y ahí tenemos que ver que hay dos tipos de finalidades, la fiscal y la extrafiscal. La finalidad fiscal es que los impuestos van a tratar de satisfacer esas necesidades públicas de una manera indirecta. ¿Por qué de una manera indirecta? Porque cuando cada uno de nosotros tributamos el impuesto a las ganancias, por ejemplo, parte de ese impuesto va a ir destinado a satisfacer ciertas necesidades públicas, por ejemplo la salud, la seguridad. Construcción, por ejemplo, de una ruta. Tal vez nosotros pagando un impuesto hoy acá en Argentina, no vamos en la provincia de Buenos Aires y se construye una ruta en la provincia de Santa Fe. A lo mejor jamás vamos a ir por esa ruta, pero nuestro impuesto, como es nacional, va a satisfacer también en partecita la construcción cuando se haga cargo el Estado de esa ruta. Por eso es una finalidad fiscal que va de manera indirecta. Y existen también finalidades que son extrafiscales, no es solo por la recaudación, ahí sí es para satisfacer necesidades públicas pero en forma directa. Por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos es un impuesto que se creó para aumentar el valor del cigarrillo y para tratar de desalentar el consumo del mismo. Sabemos todo que esto no ha sido así, la única manera de desalentar el consumo ha sido la prohibición de fumar en lugares públicos, pero no porque haya habido un mayor impuesto en los cigarrillos. Bueno,
Después tenemos que ver que existen impuestos indirectos e impuestos directos. En cuanto a los impuestos indirectos, acá lo que tenemos que ver es que se va gravando el consumo independientemente de la riqueza del contribuyente. ¿Por qué esto? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y compramos algo, cuando vamos a alguien que nos hace un servicio de lo que fuere y pagamos ese servicio, no va a interesar si yo tengo una renta muy importante o si no la tengo, si soy una persona que estoy en relación de dependencia. A mí el IVA me lo van a cobrar. Y me lo van a cobrar el mismo valor, el producto con ese IVA, al más rico y al más pobre. Por eso es un impuesto directo, indirecto. Este impuesto recae sobre el costo del producto y servicio porque lo hace incrementar en ciertas partes. Algunos lo podrán aprovechar como crédito fiscal, pero el que es consumidor final no lo puede aplicar, con lo cual se le incrementa el costo. Entre los impuestos directos, ahí vamos a tener, por ejemplo, que mencionar el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. Y aquí sí va a gravar directamente o la riqueza en cuanto a la utilidad que tenga una empresa o una persona en forma directa, o las propiedades valuadas que tenga las personas. ¿Por qué esto es así? Porque el impuesto a las ganancias tributa por escala y aquellos que más ganan, más tributan. Y bienes personales también tienen una escala donde hay valores de bienes y quienes más valores o bienes valuados tienen, mayor va a ser el impuesto sobre los bienes personales. Todo esto lo vamos a ver luego con algunos ejemplos sencillos que les van a explicar Nair y Melanie. También nosotros tenemos que pensar que por lo general, cuando una empresa va a constituirse o una persona va a inscribirse porque va a desarrollar alguna actividad, tenemos que ver que existen dos regímenes posibles. El régimen simplificado, conocido como monotributo, y el régimen general, que contiene el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los bienes personales. Entonces, nosotros tenemos que ver, de acuerdo a nuestra actividad, cómo nos vamos a inscribir, al menos al inicio de la misma. Bueno, en función de eso serán luego los tributos que deberemos abonar todos los meses o anualmente. Y lo que queremos ver es un poco de que todas las actividades, no solo agropecuarias, sino todas, cualquiera, un comercio, una industria, ¿cómo la vamos a desarrollar? Y tenemos distintas maneras y el impacto de los tributos también va a ser distinto. Y también va a ser distinto cómo se puede planificar el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, cómo podemos planificarlo. Y acá va a depender si yo estoy desarrollando la actividad a través de una persona humana o una persona física, si lo estoy desarrollando a través de una sociedad o si lo estoy desarrollando a través de un fideicomiso. Para la ley impositiva no es lo mismo una persona humana que una empresa unipersonal. Son dos cosas distintas, aunque para nosotros decimos es Juan García, por poner un nombre y apellido común. Juan García es una persona humana y que desarrolla alguna actividad. Bueno, habrá que ver si de acuerdo a la actividad es una persona humana o de acuerdo a la actividad es una empresa unipersonal. Y allí hay todo un mecanismo para ver luego en planificación fiscal cómo hacer el tratamiento de los impuestos. ¿Qué queremos lograr con la planificación fiscal? Es pagar dentro de la ley el menor impuesto posible o pagarlo en forma diferida, es decir, no es lo mismo pagar el impuesto hoy que pagarlo dentro de un año.
a valor nominal. Y esto, de acuerdo a ciertas herramientas que hay en la ley, es posible. Con lo cual, lo vamos a ir viendo en la próxima reunión. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar una actividad? Como persona humana, como sucesión indivisa, que sería cuando la persona humana fallece y continúa por un periodo la sucesión indivisa, como empresa unipersonal, como sociedad simple, ustedes lo conocerán como sociedad de hecho también, y dentro de las sociedades regulares lo más nombrado son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Y por otro lado, existe el contrato de fideicomiso, que también es una manera de desarrollar la actividad, que tiene un tratamiento en algunas muy parecido a lo que es una sociedad y en otras algo distinto, que también lo veremos en las próximas 2 reuniones. Bueno, yo las voy a dejar con Meli y con Nair, que van a continuar un poquito con el desarrollo de lo que son el impuesto a las ganancias, el valor agregado y bienes personales. No sé si de acá hay alguna pregunta antes de continuar. Si hay alguna Quería pregunta, que levanten la mano. Sí, quiero preguntar con respecto al PDF, eso si van a dejar en algunas redes sociales, en Gmail. Franco, va a quedar el video subido a la plataforma de YouTube del Consejo, así que lo van a poder ver directamente ahí. Bueno, Bueno, ¿alguna otra perfecto. pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Si no, seguimos con Nair y con Melanie. Sí, ¿se podría aclarar un poco más la diferencia entre persona humana, empresa unipersonal y sociedad simple? Sí, mira, la persona humana y persona física es la que va a desarrollar una actividad, por ejemplo, para el impuesto a las ganancias, que va a estar grabado, por ejemplo, el arrendamiento rural, que es considerado renta de primera categoría. Todo en el impuesto a las ganancias tenés primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Todo lo que es tercera categoría es considerado empresa. Entonces, por ejemplo, vos tenés un campo y lo alquilás y percibís un arrendamiento rural, es decir, tu ingreso es el alquiler, sos considerado persona humana. Ahora, si vos, en lugar de alquilar ese campo, realizás una actividad agropecuaria, cualquiera, ganadería, agricultura, lechería, cualquiera, sos considerado empresa unipersonal. ¿Está? Y allí el tratamiento puede ser distinto en cuanto a algunas herramientas que hay de planificación fiscal. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo dejo en forma general. Por ejemplo, si una persona humana tiene un inmueble rural y lo vende, y si ese inmueble rural fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, no va a tributar el impuesto a las ganancias, va a tributar otro impuesto que es el ITI, y que se paga un valor ínfimo comparado con el impuesto a las ganancias. Pero si esta persona humana no desarrollaba alquiler, sino que era una empresa unipersonal, tenía una venta de animales, vamos a suponer, se dedicaba a la ganadería, y decide vender el campo, ya va a tributar el impuesto a las ganancias, no el ITI, con lo cual ahí hay que ver el tratamiento que va a tener, que va a ser muy distinto al de la persona humana. Por eso es muy importante, sobre todo para la ley de impuesto a las ganancias, la diferenciación entre una persona humana y una empresa unipersonal. Una sociedad simple, creo que también me preguntaste qué diferencia había. Una sociedad simple se difiere mucho de todo esto porque ya una sociedad tiene que tener 2 socios. Entonces, una sociedad simple va a tributar el impuesto a las ganancias en cabeza de los socios. Es decir, va a repartir la utilidad que tenga esa sociedad y tributará el impuesto a las ganancias cada uno de los socios en la proporción que tengan. Vamos a suponer 2 socios y que los 2 tengan el 50%, cada uno tributará al 50%. Hay una opción en la ley
en que la sociedad podría tributar el impuesto a las ganancias lo mismo que una sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, a lo que se denominaba tasa única. Hoy ya la tasa única no está más, antes era del 35%, ahora tenemos tasa del 25, 30 y 35. Pero en definitiva, la sociedad simple, en general, los que tributan el impuesto a las ganancias son los socios. Y para ello también hay una mecánica de planificación donde a lo mejor en una sociedad, de hecho, podemos tener más de 2 socios y tal vez la carga tributaria disminuya porque hay más de 2 socios, a lo mejor hay 3 o 4, donde a lo mejor los papás ponen a sus hijos como asociados también, y la carga tributaria se distribuye de tal manera, como cada uno tiene deducciones, que el impuesto puede disminuir. Si lo comparás, a lo mejor esa misma renta de esa sociedad de hecho respecto de una sociedad anónima, tal vez la sociedad anónima tribute un poco más. Bien. Gracias. Hay una pregunta de Elsa en el chat. Sí, Alejandro, Elsa preguntaba si puede hacer una comparación en función de esto que usted comentó, que se pagan muchos impuestos, y puede hacer una comparación con otros países de Latinoamérica. No, en realidad los impuestos en Argentina no están tan lejos de otros países. Hay algunos que difieren, ¿sí? Pero en realidad el impuesto básico, el impuesto a las ganancias, en general es un impuesto que se tributa en todo el mundo y a tasas en algunos incluso un poquito más que en la Argentina. Lo que sucede es que también hay algunas exenciones que no tenemos, hay algunas otras cuestiones que difieren de la Argentina. Pero en general el impuesto a las ganancias está en todo el mundo y es un impuesto muy importante de recaudación en todos los países. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos con Melanie Nair. Bueno, le podemos dejar, si surgen consultas, las dejamos para el final, así no nos demoramos, así que le damos la palabra a las chicas. ¿Cómo no? Gracias, Alejandro, Gracias. por el esfuerzo de la voz. Bueno, chao. Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Nair y yo les voy a estar contando sobre el impuesto al valor agregado. El IVA. El IVA que está establecido en la ley 23.349. Bueno, ¿qué es el IVA? Como bien ya lo dijo Alejandro, es un impuesto nacional indirecto, es decir que todos debemos pagarlo a este impuesto, pero de diferentes maneras. Y es indirecto ya que cualquier consumidor final que va a adquirir cualquier producto o servicio lo está pagando dentro del precio como un porcentaje extra, digamos, en el precio del producto que adquiere, pero quienes estén inscriptos en este impuesto tienen que aportarle al fisco la parte que ellos cobran a sus clientes del IVA. ¿Sí? Es por eso que todos lo debemos pagar, pero de diferentes maneras. Y quien está más perjudicado es el consumidor final, ya que ese dinero no lo puede recuperar, a diferencia de la persona que esté inscripta. Bueno, el hecho imponible de este impuesto se encuentra en la venta de cosas muebles, en la prestación de servicios y en las importaciones definitivas. Es decir, que al momento el hecho imponible se genera al momento de comercializar un bien por un precio, en ese momento se genera el hecho imponible. Al momento de que te prestan un servicio a cambio de un pago, ahí encontramos el hecho imponible. ¿Sí?
Sujetos pasivos de este impuesto. Los sujetos pasivos, como más o menos lo estuvo explicando Alejandro, son las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, que son las sociedades, que estén inscritas en este impuesto y que realicen venta de cosas muebles o presten servicios. Estos sujetos pasivos son los que deben cargar con el peso de este impuesto, ya que son los que deben cumplir con las obligaciones fiscales de informar al fisco el impuesto al valor agregado, con sus declaraciones juradas mensuales y demás, que ya se los voy a ir explicando. Bueno, ¿quiénes pueden o quiénes deben ser responsables inscriptos? Quienes deben ser responsables inscriptos son las sociedades, cualquier persona humana que opte por inscribirse al régimen general, y quienes sí o sí deben serlo, digamos, son las personas humanas que tengan una actividad que superen estos valores que ven reflejados en la diapositiva, ya que son los topes del monotributo. A la persona humana al momento de iniciar una actividad no puede ser monotributista si anualmente tiene ingresos mayores a estos. Estos valores que ven acá son los que rigen a partir de julio de 2023. Es decir, que si una persona humana inicia una actividad y supera 11.300.000 si está inscrito como venta de cosas muebles, porque según la actividad, o 7.900.000 si presta servicios, ya queda fuera del régimen simplificado, que es el monotributo, y sí o sí tiene que adherirse a este régimen general. Bueno, las principales tasas de este impuesto tenemos la alícuota general, que es la conocida por todos del 21%. Luego la ley establece una alícuota diferencial, que es al 10,5%, que es la alícuota reducida, donde encontramos las actividades de venta de granos, venta de animales, venta de frutas. Hay ciertas actividades establecidas en la ley donde la alícuota está reducida al 10,5%. Y después tenemos la alícuota del 27%, que es la alícuota de los servicios públicos, tanto el agua, gas. La alícuota de los servicios es al 27%. No sé si tienen alguna consulta o algo, voy muy rápido, me frenan cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ahora pasamos al débito fiscal. El débito fiscal es el IVA que se genera al momento de realizar una venta. Es decir, cuando el responsable inscripto en este impuesto realiza una venta, el IVA que se genera es el débito fiscal. Dependiendo de la condición de IVA del comprador, es la factura que este responsable inscripto debe realizar. Si la venta la hace a otro responsable inscripto, la factura que debe realizar es una factura A. Y si la venta la hace a un monotributista o a un consumidor final, la factura que va a realizar este responsable inscripto es la factura B, pero bueno, siempre el débito fiscal, que es el IVA, va a estar incluida en ambas. Y a diferencia del débito fiscal tenemos el crédito fiscal. El crédito fiscal es el IVA que se genera cuando un responsable inscripto hace una compra o adquiere un servicio de otro responsable inscripto. Y tenemos los saldos a favor del contribuyente. ¿Qué pasa? El contribuyente, al momento de realizar su liquidación o su obligación mensual de este impuesto, vamos a encontrarnos con que tiene dos saldos a favor. Yo voy explicando todos los conceptos y luego voy a dar un ejemplo práctico, fácil, como para que se entiendan todos estos conceptos que yo voy a ir explicando ahora. El contribuyente cuenta con dos saldos a favor. Tenemos el saldo técnico,
que el saldo técnico es el que surge de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, siempre que el crédito fiscal sea mayor. El saldo que se genera de esa diferencia es llamado saldo técnico. Y este saldo se traslada a la declaración jurada siguiente para compensar el impuesto del periodo posterior, ¿sí? Este saldo solamente lo podemos ir trasladando a los periodos futuros hasta el momento que nos dé a pagar, digamos, o que tengamos más ventas que compras. Lo vamos a poder utilizar solamente en la declaración jurada de IVA. No se puede utilizar para compensar ningún otro impuesto. En este tema del saldo técnico, por ahí lo han escuchado para los productores agropecuarios, ya que los productores agropecuarios tienen ventas al 10,5, la alícuota del 10,5, ya sea si tienen la actividad de ganadería o de agricultura, y si tienen compras al 21%, siempre van a tener este saldo técnico, ya que siempre el crédito va a ser mayor al débito. Es por eso que siempre se va teniendo este costo, digamos, del crédito fiscal. Puede hacerse una solicitud de devolución o transferencia de terceros por medio de AFIP, pero bueno, es un trámite bastante engorroso. Pero es de la única forma que podemos recuperar este crédito cuando pasa esto, que tenemos tantas compras al 21%, por ejemplo, en este caso, y ventas al 10,5%, que se va generando esa diferencia. Y tenemos el saldo de libre disponibilidad, que este saldo, a diferencia del saldo técnico, este saldo sí lo podemos utilizar para compensar cualquier otro impuesto. No necesariamente lo tenemos que ir trasladando a la próxima liquidación de IVA, como es el saldo técnico. Y este saldo surge por las retenciones y percepciones sufridas por el contribuyente. ¿Qué quiere decir? El contribuyente, al momento de realizar una venta, en caso de que su cliente sea agente de recaudación, le van a retener una parte de esa factura en concepto de retención. Le van a retener una parte, le van a entregar un certificado de retención y el agente de recaudación va a tener que depositar esa plata en el fisco para que luego el contribuyente que tuvo que aportar ese dinero lo pueda tomar como pago a cuenta en su declaración jurada de IVA. Con la percepción lo mismo. Al momento que el contribuyente realice una compra, si el proveedor es agente de recaudación, va a percibirle en la factura un monto destinado a la percepción, que también van a tener que la persona que le perciba o que le retenga va a informarlo en el fisco para que después nosotros al momento de realizar la liquidación lo tengamos como un pago a cuenta, ¿sí? Y ese dinero de retenciones y percepciones es lo que se denomina saldo de libre disponibilidad. Que lo importante es que sí podemos utilizarlo para compensar cualquier otro impuesto del contribuyente. Bueno, acá tenemos una estructura de la liquidación. Una estructura de la liquidación de IVA donde genera un saldo a favor del contribuyente. Donde acá tenemos más o menos lo que venía explicando. Tenemos un débito fiscal de 500.000, vemos que el crédito es de 700, es decir, más crédito que débito, tenemos un saldo técnico, ¿sí? Que ese saldo técnico lo vamos a tener que trasladar al periodo siguiente. Y después tenemos retenciones y percepciones, que es lo que genera el saldo de libre disponibilidad, como recién les estaba explicando, de 90.000 pesos. Este saldo de libre disponibilidad lo podemos utilizar en el periodo siguiente en el caso de que nos dé a pagar la próxima declaración jurada de IVA, o lo podemos utilizar para compensar ganancias, bienes personales, anticipos. En este caso el contribuyente va a tener un total entre los dos saldos de 290.000. Y un ejemplo, en caso que al contribuyente le dé a pagar
tenemos al revés, el débito fiscal mayor, por lo tanto le va a dar un saldo a favor de AFIP de 200.000 pesos. Usando el mismo ejemplo, 700 y 500 de crédito, le va a dar un saldo a favor de AFIP de 200.000 pesos. ¿Qué pasa? También tenemos retenciones y percepciones. Por lo tanto, de ese saldo técnico a favor de AFIP, vamos a poder descontarle estas retenciones y percepciones que sufrimos a lo largo del mes y va a quedar un saldo a pagar de 110.000 pesos. De los 200 que eran originalmente, le descontamos las retenciones y las percepciones. Bueno, las opciones de liquidación y pago, las declaraciones juradas de IVA es un impuesto mensual, es decir, que se presenta y se paga mensualmente. Los 18 de cada mes comienzan los vencimientos. Pero hay dos opciones para que el pago no se tenga que realizar mensualmente, sino que tenemos el IVA diferido, que es un régimen exclusivo para quienes cuenten con el certificado MIPYMES, donde pueden optar por pagar el impuesto a los 90 días. Es decir, se presenta la declaración jurada mensual y tenemos 2 meses para poder realizar el pago. Sí o sí es exclusivamente para quienes cuenten con este certificado, este beneficio, que es llamado el IVA diferido. Y después tenemos el IVA anual agropecuario, que este régimen pueden optar solamente los contribuyentes que realicen actividades exclusivamente agropecuarias. Si yo tengo cualquier otra actividad que no pertenezca a las actividades agropecuarias, de ninguna manera puedo utilizar este régimen, ¿sí? Y lo que permite este régimen es pagar el IVA una vez al año. Esto está permitido, digamos, este régimen está porque las actividades agropecuarias son actividades cíclicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, tengo una tienda o una heladería, vendo diariamente helados, vendo diariamente ropa, compro, es algo que se produce día a día, ¿sí? Y sin embargo, una actividad agropecuaria lo que tiene es un proceso. Se siembra, se cosecha, en el caso de ganadería se compra el animal, se lo engorda hasta que se venda. No es que diariamente se van haciendo las operaciones, ¿sí? Es por eso que, si bien se tienen ventas a lo largo del año, una vez al año es cuando se realiza el pago. Y esto es al finalizar el cierre del ejercicio. Cualquier persona humana termina el ejercicio de la persona humana, va de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, en diciembre termina el cierre de ejercicio, en enero se abona el IVA. De todos los meses de todo el año, si vos vendiste y te fue dando a pagar a lo largo del año, en enero recién es cuando vos desembolsás el dinero. Las sociedades pueden tener cualquier otro cierre que no sea diciembre, es por eso que es el mes siguiente del cierre del ejercicio, ¿sí? Bueno, acá incluí una exención que es la exención del arrendamiento rural. El arrendamiento rural está exento en este impuesto, por lo tanto no debe presentar las declaraciones juradas de IVA, sí debe presentar el libro de IVA digital, pero a modo informativo. No sé si tienen alguna consulta, si no voy al caso práctico. Ahí Elsa había hecho dos preguntas en el chat que si quieren ya las podemos responder. Preguntaba por las importaciones definitivas, si pueden ampliar un poquito más. Sí, las importaciones definitivas, ¿a qué se refiere de ampliar un poquito más? ¿Qué son las importaciones definitivas? Pregunta concretamente. ¿Cómo? ¿Qué son las importaciones definitivas? Bueno, la ley de IVA dice que están grabadas las ventas de cosas
la prestación de servicios y las importaciones definitivas, es decir, las importaciones que realiza el contribuyente. Ujú. También deben pagar el impuesto al valor agregado. Ok, y después lo otro que nos pregunta es cuando los pagos del IVA se hacen en forma diferida, al momento del pago se actualiza por la inflación. No, 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 no. Ese es el beneficio. Claro. Vos pagás a los 60 días, digamos, pero siempre con el monto que te arrojó la declaración jurada mensual. Claro. Sin intereses, sin ajustes, te difiere el pago. De tu IVA de abril te lo difiere 2 meses más, pero con el monto que surgió en abril, digamos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran habilitar el Sí, micrófono? ¿puedo consultar? Eh, Sí, sí. Buenos días, mi nombre es Sergio Buen día. Pena, soy ingeniero agrónomo y estoy en Chubut. Nosotros trabajamos con ovinos y una, una consulta tiene que ver con la visión de los productores que siempre están renegando con el pago del IVA pasado a 6 meses y hasta un año por parte de las empresas. Y las empresas que argumentan que la devolución por parte de AFIP nunca se realiza en tiempo y forma, por lo tanto, ellos tienen un costo financiero para este ítem. La pregunta básicamente es, digamos, si ustedes tienen medido en cuánto afecta tanto al productor agropecuario como a las empresas del sector estos dislates, o sea, estas demoras que se generan en todo el manejo del IVA por parte de AFIP. Y en todo caso, si ese costo, si tienen medido el costo financiero con algún número, digamos, que implica, no sé, un X% de afectación a las empresas. No, la verdad que un monto no lo tenemos medido porque, como vos bien dijiste, depende de cada empresa, ¿no? Porque también es en las actividades que realizan. Si una empresa, a su vez de realizar una actividad agropecuaria, realiza alguna otra actividad, lo puede ir compensando. No es que es un monto específico para todos, ¿sí? Vos me decís cómo afecta a la empresa, si hay un monto específico que afecta a la empresa por tener este saldo retenido, por así decirlo, sin poder utilizarlo. Sí. Es según, y también según el manejo de las empresas de la cantidad de compras que tengan y demás. Bien, bien. Gracias. No, de nada. Bueno, sigo con el caso práctico. Bueno, este caso práctico es de una contribuyente que tiene actividad venta de hacienda. Tiene un saldo técnico del periodo anterior de 240.000 pesos, un saldo de libre disponibilidad de 8.700 y en este periodo tiene retenciones por 25.000 y percepciones por 2.000. Tenemos que liquidar la declaración jurada de IVA y determinar estos saldos. Acá tenemos el subdiario de IVA Ventas, un subdiario de IVA Ventas mensual, donde se ven reflejadas todas las ventas que tuvo el contribuyente a lo largo de este mes, donde tenemos reflejado el neto y el IVA al 10,5. Al 10,5 digo porque la venta de esta actividad estaba grabada al 10,5 como habíamos visto. Tenemos compras del mes de junio también. Este es el subdiario de IVA compras, donde tenemos el neto y tenemos el IVA. Entonces, ya con estos dos subdiarios podemos realizar la liquidación mensual. ¿Sí? Tenemos un débito fiscal, que es el IVA de las ventas, de 295.175,06. Y tenemos un crédito fiscal de 15.138. Acá nos está quedando un saldo a favor del fisco de 280.000 pesos, 280.036. ¿Qué hacemos? Del débito fiscal le restamos el crédito fiscal
nos queda este saldo, pero veníamos arrastrando un saldo técnico del periodo anterior de 240.000 pesos. Así que lo vamos a utilizar este mes, que sí nos arrojó un saldo a favor del fisco, y nos va a quedar 40.036 a favor del fisco, descontando este saldo técnico anterior. A su vez, tenemos saldo de libre disponibilidad del periodo anterior, retenciones y percepciones, que se lo vamos a restar de este saldo que nos dio a pagar, y vamos a ver que de los 280.000, que en un principio eran las ventas menos las compras, vamos a terminar abonando 4.336 pesos, teniendo en cuenta estos saldos que yo les fui nombrando. Es por eso que al momento de realizar las obligaciones mensuales, digamos, es como que hay que ir teniendo idea y llevar bien un registro contable de todos los saldos y todo lo que puedo venir arrastrando, porque imagínense que si nosotros hubiésemos tenido en cuenta solamente las ventas y las compras, hubiésemos estado pagando 280.000 pesos, a diferencia de los 4.300 que terminamos abonando, arrastrando saldos, mirando las retenciones y percepciones que tuvo el contribuyente en el mes. Bajamos el impuesto de 280 a 4.000 pesos. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no dejo a mi compañera Melanie, que va a hablar sobre bienes personales, y después vuelvo con ganancias. ¿Alguna consulta? Bueno, ¿Qué, muchas qué pasa gracias. cuando, una pregunta, Sí. ¿cómo es este ejemplo en el caso de que digamos que el contribuyente actúe, digamos, como intermediario con el régimen de cuenta y orden? ¿Cómo sería este ejemplo? Sí, con las percepciones, las retenciones y los saldos. ¿Es igual que si actuara como comprador y vendedor o tiene alguna diferencia? No, es igual, es exactamente igual. Las retenciones y las percepciones vos las vas a tener en cuenta igual, y los saldos también, vos lo vas a ir arrastrando. Nada más que son, digamos, actividades diferentes. Ok. Ahí estoy viendo en el chat, dice, hola Sí. Nafi, el saldo técnico se suma a las retenciones y percepciones automáticamente y se traslada al mes siguiente, pregunta. El saldo técnico, solamente el saldo técnico es el que trasladamos a la declaración jurada del mes siguiente. Aparte nos va a quedar las retenciones y las percepciones que forman el saldo de libre disponibilidad, que también lo podemos trasladar para el mes siguiente o podemos utilizarlo en ese mes si tenemos algún otro vencimiento, ya sea de algún anticipo de ganancias o de bienes personales, lo podemos utilizar. Pero el saldo técnico no lo juntamos para pasarlo, solamente el saldo técnico es el que vamos a trasladar. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, los dejo con Melanie. Buenos días, mi nombre es Melanie y yo les voy a explicar un poquito sobre bienes personales. El impuesto a los bienes personales, ¿qué sujetos son pasivos de este impuesto? Son las personas humanas y sucesiones indivisas residentes del país por los bienes tanto ubicados en el país como en el exterior, así como también las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el extranjero que van a tributar el impuesto por los bienes ubicados en nuestro país. En términos generales, el impuesto a los bienes personales grava la posesión y pertenencia de los bienes al 31 de diciembre de cada año, en cabeza de las personas humanas y sucesiones indivisas. Es como si sacáramos una foto de todos nuestros bienes al 31 de diciembre. ¿Cómo sé yo si tengo que presentar mi declaración jurada de bienes personales? Este año, para 2022, el mínimo imponible del impuesto es de 11.282.141,08. Quiere decir que si el total de mis bienes gravados supera este mínimo imponible, yo voy a tener que ingresar
la declaración jurada de bienes personales, que es una declaración jurada anual. Se presenta en junio de cada año por los bienes al 31 de diciembre. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que utiliza una escala progresiva, como dijo Alejandro anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que a mayor patrimonio del contribuyente, mayor va a ser la escala en la que va a estar ubicado este contribuyente. Esta escala se utiliza para los bienes del país. Hay una escala diferencial para aquellos bienes situados en el exterior. ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy a tener que tomar el total de los bienes grabados tanto en el país como en el exterior. Sobre ese total de bienes grabados va a ser en la alícuota que el contribuyente se tenga que ubicar. Ahora vamos a ver un caso práctico para poder ubicarnos dentro de esta escala. Existen ciertas exenciones del impuesto, por ejemplo, aquellos contribuyentes que tienen un inmueble destinado a la casa habitación va a estar exento del impuesto siempre y cuando su evaluación fiscal sea menor a 56 millones. Si la evaluación fiscal del inmueble destinado a casa habitación es menor, va a estar exento. Si es mayor a esos 56 millones, va a abonar el impuesto sobre este excedente. Vamos a ver un caso práctico en donde un contribuyente tiene todos estos bienes. Como dijimos recién, tiene un inmueble destinado a su casa habitación con una evaluación fiscal de 950.000, por lo tanto se va a encontrar exento de este impuesto. Después tiene dos departamentos, uno en Mar del Plata y otro en Punta del Este. Los inmuebles en bienes personales se van a evaluar de dos formas distintas y siempre tenemos que tomar la mayor. Una de estas formas es evaluarlo a la evaluación fiscal 2017 actualizada por el IPC, que para el 2022 este IPC fue del 9,092. Y ahí lo vamos a comparar con el valor de compra amortizado. Entonces, sobre estas dos evaluaciones que tenemos del inmueble, siempre vamos a utilizar la que sea mayor para grabarlo. El departamento en Mar del Plata, en este caso, tiene una evaluación fiscal de 760.000 y una evaluación amortizada de 365.000. Por lo tanto, va a estar grabado por los 760.000. El departamento en Punta del Este, este contribuyente va a tener un departamento ubicado en el exterior. Este inmueble lo vamos a evaluar al valor de plaza. ¿Qué quiere decir el valor de plaza? Va a ser el valor que tiene el bien al momento de venderlo, el valor de mercado de esta propiedad. Y lo vamos a actualizar al tipo de cambio comprador al 31 de diciembre. Por otro lado, el contribuyente tiene dos automotores. Los automotores en bienes personales tienen una vida útil de 5 años. Transcurridos los 5 años, la evaluación fiscal se convierte en 0, por lo tanto no va a estar grabado en el impuesto a los bienes personales. La evaluación la vamos a determinar. AFIP al 31 de diciembre informa con unos listados el modelo del vehículo y el año, y de ahí vamos a determinar qué evaluación fiscal tiene cada automotor y si está grabado o no, dependiendo de la fecha de compra de cada contribuyente. Por otro lado, tenemos los que son ahorros. Los ahorros, tanto en pesos como en dólares, están grabados del impuesto. Los ahorros en dólares los vamos a convertir al tipo de cambio comprador al 31 de diciembre, que esto también lo informa AFIP, cuál es el tipo de cambio que debemos tomar, y los dos tipos de ahorros van a estar grabados. Acá es muy importante conversar con nuestro cliente qué es lo que le conviene, lo beneficia, para que no tenga tanta carga impositiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los plazos fijos van a estar exentos del impuesto. Las cajas de ahorro en cuenta corriente están grabadas y las cajas de ahorro están exentas. Entonces siempre hay que ir viendo qué es lo que le va a convenir al contribuyente para que no tenga tanta carga impositiva. Vamos a determinar cuánto abonaría este contribuyente del impuesto.
habiendo determinado cuáles son los bienes que están gravados en el país y en el exterior. El total de los bienes de este contribuyente en el país gravados son de 11.535.688. Y grabados en el exterior, como dijimos, que era el inmueble que lo evaluamos al tipo de cambio comprador, 4.309.500. Ahora, sobre el total de nuestros bienes, por ley tenemos que determinar un 5% que corresponde a bienes del hogar. En este caso son 792.259,40. Ahora vamos a diferenciar para aplicar las alícuotas correspondientes, tanto para los bienes del país como para el bien que tiene en el exterior. Para los bienes del país dijimos que podía utilizar el mínimo no imponible y sobre ese excedente pagar la alícuota. En este caso va a tener un excedente de 1.045.806,32. Entonces, volviendo a las escalas, el contribuyente se va a ubicar en el primer escalón. Entonces va a tener una alícuota del 0,5%. Nos va a dar un impuesto a pagar de los bienes del país de 5.229,03. Ahora vamos a ubicarnos para la alícuota que corresponde para los bienes en el exterior. Tenemos un total de bienes, tanto en el país como en el exterior, de 15 millones. Entonces nos vamos a parar en el tercer escalón, porque para utilizar la alícuota diferencial tenemos que tener en cuenta ambos total de bienes. Entonces le va a corresponder una alícuota del 1,8%. Entonces le va a dar un impuesto a pagar de 77.571. No le descontamos mínimo no imponible porque fue totalmente consumido en los bienes del país. El total del impuesto, tanto en el país como en el exterior, es de 82.800,03 y este impuesto te calcula anticipos que son pagos a cuenta para el próximo año. En este caso le van a quedar 5 anticipos al contribuyente de 16.560. En grandes rasgos esto sería todo bienes personales. Dependiendo del contribuyente y los bienes que tenga, va a ser si están exentos o gravados cada uno de los bienes. No sé si tienen alguna consulta. Ahí veo una mano levantada. Miguel. Sí, dijiste que las cajas de ahorro para determinación de bienes personales en dólares están grabadas, Las cajas de ahorro están exentas. tanto sea en pesos como en dólares. Sí, la cuenta corriente está grabada. Bien, y después en el cálculo que hiciste acá de los bienes en el exterior, vos para determinar la alícuota que afecta al monto, ¿sumaste los bienes en el país más los bienes en el exterior? Sí, se utiliza, sí, para determinar la alícuota hay que tomar el total de bienes, tanto en el país como en el exterior. Pero lo estás tomando dos veces, vos lo tomás digamos, cuando son los bienes nacionales y cuando son los del exterior. ¿Es así la ley? Para determinar, sí, la alícuota es diferencial y se toma el total de los bienes. O sea que está grabado, en definitiva, los bienes en el país están grabados dos veces, hay doble imposición. Sí, el valor total de los bienes tanto en el exterior como en el país es para determinar qué alícuota te va a corresponder. Claro, Después la alícuota sí va aplicada solo sobre los bienes en el exterior. Claro, pero si yo tomo la alícuota de los bienes en el país Sí. Y me da 0,5 y tributo un impuesto en pesos equivalente al 0,5 de los bienes en el país, y después para determinar los bienes en el exterior sumo los bienes en el país más los bienes en el exterior, y eso me da una alícuota más alta. Sí. Yo estoy afectando, digamos, por esa alícuota más alta también estoy tributando sobre de vuelta. Sí, es así. Es para generar la alícuota. Es para generar la alícuota que se toman el total de los bienes, pero sí es correcto lo que estás diciendo. Por la ley es así. O sea, otro disparate más. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay consultas, los dejo de nuevo con Nair
que les va a explicar el impuesto a las ganancias. Ahí, si les parece, Melanie, tenemos algunas preguntas que por ahí, como estamos en el tema, por ahí sería mejor hacerlas ahora. Vale. Gonzalo preguntaba, ¿qué pasa si me han hecho retenciones o percepciones y no están en la página de la AFIP? Tienen que estar, por lo general aparecen, si no va a tener tiene el certificado y siempre aparecen. Ok. Y se van a poder tomar a cuenta del impuesto. Bien. Y Marcelo pregunta si los plazos fijos UVA están exentos. Los plazos fijos sí, están exentos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Los dejo con Nair. Gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos por el impuesto a las ganancias. Este impuesto está establecido en la ley 20.628, ¿sí? El hecho imponible de este impuesto está en las rentas, es decir, quien esté inscripto, el contribuyente que esté inscripto en el régimen general va a tributar, además del IVA mensualmente, va a tributar este impuesto anual, que es el impuesto a las ganancias, que lo que grava son las rentas que obtiene a lo largo del año, ¿sí? Los sujetos pasivos son las personas humanas y sucesiones indivisas, las empresas unipersonales, como explicó hoy Alejandro, la diferencia entre la persona humana y la empresa unipersonal. Yo, Nair, me dedico a la agricultura, entonces mi actividad encuadra en una empresa unipersonal y ya no sería Nair persona humana. Las personas jurídicas, que son todas las sociedades, que tenemos las SA, las SRL y las sociedades simples, ex sociedades de hecho. Hay 4 tipos de rentas, ¿sí? En este impuesto. Existen 4 categorías. Tenemos la renta de primera categoría, que es la renta del suelo, que es la renta de los alquileres, de los arrendamientos. Tenemos la renta de segunda categoría, que es la llamada renta financiera, donde acá ingresan los ingresos obtenidos por acciones, dividendos, por intereses, ¿sí? Tenemos la renta de tercera categoría, que es la renta de las sociedades y de las empresas unipersonales. Y tenemos la renta de cuarta categoría, que es la renta del trabajo personal, de las jubilaciones, de los sueldos cobrados como empleado en relación de dependencia. Esas ingresan en la cuarta categoría. Estas son las 4 categorías que hay en este impuesto. Gastos deducibles. Hay ciertos gastos que los admite la ley, digamos, para poder deducirlos en la renta obtenida por el contribuyente. ¿Qué pasa? Estos gastos que podemos deducir tienen que estar sí o sí relacionados con la actividad generadora, ¿sí? Y a su vez tienen que estar sí o sí documentados. Tenemos que tener la factura del gasto para poder deducirlo en ganancias. ¿Qué quiere decir que esté relacionado? Que yo no voy a poder deducir un gasto mío personal que tuve para poder bajar el impuesto a las ganancias, digamos, para poder tomarlo como gasto. Sí o sí tiene que estar relacionado con la actividad generadora de la renta. Y acá tenemos el esquema de un estado de resultado impositivo. Acá vemos que para el contribuyente lo que tiene son ingresos anuales. Tenemos arriba los ingresos anuales. A esos ingresos anuales, para poder llegar al resultado bruto, le tenemos que descontar el costo de venta o el costo de la mercadería vendida. Que el costo de venta está compuesto por la existencia inicial, es decir, lo que tiene el contribuyente al iniciar el ejercicio, ya sea 1 de enero de 2022 o el ejercicio que tenga, si es una sociedad
anónima o SRL, son los animales o los granos que tenga al inicio del ejercicio, más las compras que haya tenido en el IVA a lo largo del año, menos la existencia final, es decir, lo que posea al 31 de diciembre o a la fecha del cierre del ejercicio. De esa manera tenemos el costo de venta. Entonces, los ingresos menos este costo de venta determinan el resultado bruto. A este resultado le podemos descontar gastos que estén relacionados a la actividad, pero que no se hayan incluido en el IVA, como pueden ser gastos de inmobiliario, por ejemplo, patente de la camioneta que se utiliza para trabajar, gastos que no hayamos incluido en el IVA, o sea que no estén dentro del costo de venta, pero que sean gastos relacionados a la actividad. Después descontamos las amortizaciones, que es la depreciación de los bienes de uso que el contribuyente tiene, y le sumamos ingresos o egresos extraordinarios. ¿Qué puede ser un ingreso extraordinario? Por ejemplo, la sociedad, a su vez del ingreso que obtiene por su actividad, tiene un plazo fijo o un fondo común de inversión por el cual ganó intereses. Entonces, esos ingresos están grabados y se deben tener en cuenta también al momento de determinar el resultado del contribuyente, el resultado del ejercicio de la empresa. Este sería más o menos el esquema, y tengo dos casos prácticos, que es un caso práctico de una explotación unipersonal y un caso práctico de una sociedad anónima, ¿sí? El caso práctico de la explotación unipersonal, tenemos todos los datos, los ingresos que tuvo por venta de Hacienda, las compras que realizó, las amortizaciones del ejercicio, las amortizaciones del total de los bienes, la existencia de Hacienda al 31 de diciembre de 2021, que sería la existencia inicial, y la existencia final al 31 de diciembre de 2022. A su vez, tenemos datos personales de este contribuyente, y sabemos que tiene un hijo menor a 18 años, que pagó autónomo por 50.000 pesos y que tiene una empleada doméstica. Ya vamos a ver por qué están estos datos, digamos, y por qué son importantes al momento de liquidar este impuesto. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el resultado impositivo, teniendo en cuenta los ingresos, que fueron 7 millones, el costo de venta, que dijimos que estaba compuesto por la existencia inicial más las compras, menos la existencia final, llegamos a un costo de venta de 3.800.000. Por lo tanto, el resultado bruto fue 3.200.000, ¿sí? Le restamos las amortizaciones, porque también teníamos en el dato que tenía amortizaciones del ejercicio por 450.000 pesos, y llegamos a un resultado del ejercicio de 2.750.000. Acá está donde yo les decía por qué teníamos los datos del titular de la explotación. Porque la ley de ganancias admite dos tipos de deducciones, ¿sí? Están las deducciones generales, que son deducciones que se pueden deducir cualquiera sea la fuente de ganancia, ¿sí? Y están establecidas de manera general para todos los contribuyentes, que pueden ser si se abonó una prepaga, si se tiene un empleado de casa particular, si se paga un seguro de vida. Son montos que están establecidos por ley y que pueden utilizarlo todos los contribuyentes que presenten este impuesto. Y después tenemos las deducciones personales, que estas deducciones, los montos también están establecidos, pero que ya van a depender de cada contribuyente, ¿sí? Porque está
La carga de familia, es decir, si tiene hijos, se pueden deducir los hijos. Si su cónyuge no tuvo ingresos superiores al mínimo no imponible, que en el 2022 el mínimo no imponible era 252.500 pesos, también se puede deducir. Y tenemos las deducciones especiales, que las deducciones especiales se toman según la renta que tenga el contribuyente, es decir, si tenemos renta de tercera categoría, la deducción especial, que es justo el caso práctico es de renta de tercera categoría, una empresa unipersonal, la deducción especial es de 883.000. Cuando se tienen rentas de cuarta categoría, que es de jubilación o empleado en relación de dependencia, la deducción especial es de 1.212.000. Ya está estipulado ya por ley, digamos, estas deducciones. Bueno, con el resultado neto que teníamos de 2.750.000, vamos a tener en cuenta estas deducciones que nos admite la ley. Otra de las deducciones generales es el pago de autónomo. Así que teníamos en los datos que este contribuyente había abonado a autónomo por 50.000 pesos. Por lo tanto, deducimos este pago. A su vez, tenía empleada doméstica. Deducimos la empleada doméstica, que el tope de la empleada doméstica, por más que se le haya pagado mucho más que 252.000 en el año, el tope es el mínimo no imponible, ¿sí? Que para el 2022 fue 252.564. De esa forma tenemos el resultado impositivo. A este resultado impositivo le tenemos que descontar las deducciones personales, que este contribuyente tenía un hijo menor a 18 años, así que se lo deducimos. Deducimos el mínimo no imponible y la deducción especial por tercera categoría, porque es una empresa unipersonal, de 883.000 pesos. Esta deducción especial la podemos tomar porque este contribuyente abonó autónomo a lo largo del año. Si no se abona, no se debe tomar esta deducción especial, ¿sí? Llegamos a la ganancia neta sujeta a impuesto. Ya tenemos que esta va a ser la ganancia por la cual vamos a tener que ir a la escala y ver cuánto será el impuesto determinado a pagar por este contribuyente. Tenemos que es 1.192.000 y acá yo tengo la escala del 2022, que también como bienes personales es una escala donde va escalonada. Tenemos que llegar al escalón donde se encuadre 1.192.000, que sería el anteúltimo. Vamos a 1.192.000, le descontamos el excedente, multiplicamos el 31% y sumamos el importe fijo. Nos está quedando que este contribuyente tiene un impuesto a pagar de 234.456 pesos. ¿Sí? Este impuesto, en caso que haya tenido retenciones o percepciones a lo largo del año, se la vamos a poder deducir para que baje el impuesto a pagar. Y a su vez, de este impuesto se van a generar 5 anticipos que van a ser pagos a cuenta para el impuesto del 2023. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Si no, paso al caso práctico de la sociedad anónima. Sí, los pagos a cuenta se determinan, digamos, es un anticipo, digamos, uno tributa el impuesto a las ganancias y después, a cuenta de la ganancia que ya tuve, pago un anticipo, aunque todavía no se haya realizado la ganancia. Claro, a cuenta de la ganancia que se supone que tendrá al año siguiente, va abonando esos pagos a cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay ganancia? ¿Cómo? Si no hay ganancia, ¿qué ocurre? Si no hay ganancias, al año siguiente, si la ganancia fue menor a los anticipos que usted pagó, esos anticipos le van a quedar como saldo a favor para computarlos con otro impuesto, ya sea IVA o lo que fuese,
Pero si vos sabés que el año, por ejemplo, vos decís, yo este año vendí todo porque el año que viene no voy a tener más actividad. Entonces, ¿qué hago? Este año vendo todo. Por lo tanto, tengo un impuesto altísimo y unos anticipos altísimos. Pues si el año que viene yo me voy a dar de baja del impuesto, yo no voy a tener más esta actividad. Entonces, lo que se hace, luego de presentar la declaración jurada, cuando en la página de AFIP ya se ven reflejados los anticipos, se solicita por medio de presentación digital un trámite de reducción de anticipos, ¿sí? Donde vos informás que el año siguiente tu base de ganancias va a ser 0. Entonces, que anticipos no se te generan. Lo solicitas y automáticamente te va a solicitar a AFIP que vos presentes el justificativo, lo que vos tenés para vos decir que el año siguiente no vas a tener ganancia. Presentás todo y si AFIP te lo acepta, se te bajan los anticipos a 0 o a la base que vos creas que vas a tener. Siempre todo bien detallado, ¿no? ¿Se puede deducir otros impuestos como impuestos provinciales o municipales de ganancias? Se puede deducir siempre y cuando, como yo dije al principio, los gastos que admite la ley de ganancias son los que estén relacionados a la actividad. Si vos me decís un impuesto provincial en inmobiliario que pago del campo donde yo estoy haciendo mi explotación, podés deducirlo, ¿sí? O la red vial, por ejemplo, un impuesto municipal. Siempre que esté relacionado con tu actividad, ¿no? Correcto, ok. No se podría deducir lo que pagas vos de internet en tu casa, por ejemplo, si vos en tu casa no seguís con tu actividad. Correcto. Con el tema combustible también hay todo un tema que no se puede deducir, ¿no? Con el tema combustible, sí, o sea, el combustible que vos utilicés para manejarte o en el campo con las máquinas o demás, sí se puede deducir. Se puede deducir, vos decís porque también hay un impuesto Sí. del ITC. Y con el tema de los traslados, por ejemplo, para el caso nuestro de los profesionales que nos tenemos que trasladar. Porque hay un tope. Exacto. Y es bastante bajo el tope. Sí, quedó la ley, quedó media atrasada en esos topes. Bueno, sigo con el caso práctico de la sociedad anónima. Bueno, acá lo que diferencia, digamos, la sociedad anónima a una empresa unipersonal es que las sociedades anónimas sí o sí, por ley, deben contar con un balance, ¿sí? Deben contar con un balance contable. Es por eso que nosotros, para llegar al impuesto a las ganancias, tenemos que tener en cuenta el balance tenemos que partir del resultado contable histórico de la empresa. Acá vamos a ver que tenemos los ingresos. Yo no traje un balance, pero sí fui poniendo los datos. Ingresos, compras, las amortizaciones. Y tenemos la existencia contable al inicio, la existencia contable al final del ejercicio y la impositiva al inicio y la impositiva al final del ejercicio. Como bien les decía, partimos del resultado contable histórico. Tenemos ingresos 17 millones. Costo de ventas o costo de la mercadería vendida. Tenemos la existencia inicial de 2 millones, estamos hablando de lo contable, ¿no? Más las compras, menos la existencia final, tenemos un resultado de 11 millones. Descontamos las amortizaciones y llegamos a un resultado del ejercicio contable de 10.550.000. ¿Por qué le digo contable? Porque partiendo de este resultado contable, nosotros tenemos que aplicar los ajustes impositivos. En el caso de la Hacienda,
no se evalúa de la misma forma contablemente que impositivamente, ¿sí? Hay diferentes, la ley admite una forma diferente a la contable para evaluar la hacienda. Es por eso que más cuando pongo los ajustes impositivos, yo lo que tengo que hacer es eliminar la hacienda contable, tanto la inicial como la final, porque impositivamente se evalúa de una forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si yo partiendo yo del resultado contable, tengo que hacer este ajuste para eliminar esta hacienda contable que viene arrastrando el resultado y solamente dejar la impositiva que tenemos de 1.300.000 y 2.500.000, ¿sí? Entonces, por más que el resultado contable haya sido de 10.550.000, yo tengo que partir de mi resultado impositivo, que es 10.750.000. Para determinar este impuesto, lo mismo que ganancia persona humana, lo mismo que o empresa unipersonal, lo mismo que bienes personales. Para ganancia de sociedades también tenemos a partir del 2021 una alícuota escalonada. Antes era el 35%, después del 1 de enero de 2018 fue al 30% y después del 2021 ya arrancó también con una escala. En el 2021 fue esta escala que estamos viendo y para los ejercicios que iniciaron en el 2022 ya tenemos esta otra escala que se va actualizando año a año. Ya la ley lo estipula así, digamos. Entonces, si yo tenía un resultado impositivo de 10.750.000, me tengo que ubicar en la escala, como hice anteriormente. Tenemos en la escala de la segunda. Le restaremos los 7.604.000, multiplicamos por el 30%, que es la alícuota que nos corresponde en este escalón, y sumamos el importe fijo de 1.901.000. Llegamos a un impuesto determinado de 2.844.752. No sé si tienen alguna duda. ¿Podés explicar cómo se hace la determinación de la amortización en el caso de Hacienda? ¿La determinación de las amortizaciones o de la Sí, evaluación? la evaluación, perdón. La evaluación de la Hacienda, la evaluación impositiva de la Hacienda, seguramente también Alejandro lo va a explicar en la próxima charla porque se utiliza mucho para la planificación fiscal. ¿Por qué? Porque la ley dice que los animales, la Hacienda se debe evaluar con las ventas que tengamos el último trimestre, ¿sí? Con los valores de las ventas que tengamos el último trimestre antes del cierre del ejercicio. Es decir, que si tu ejercicio cierra en diciembre, vos tenés que tomar las ventas que tuviste en octubre, noviembre y diciembre para poder evaluar toda tu hacienda, ¿sí? Es por eso que yo les digo que Alejandro seguramente lo va a nombrar en la planificación fiscal, por el motivo de que ver qué animal es el que te conviene vender, porque el animal que vos vendas o al monto que vos lo vendas es a cuánto te van a quedar valuado el resto de los animales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que no hubo ventas en el último trimestre, la ley dice que tenemos que tomar las compras que hayamos tenido en el último trimestre. Si tampoco hubo compras en el último trimestre, tenemos que ir al mercado con el que opere el contribuyente y tomar como base las ventas del último trimestre que nos tira el mercado. Correcto. Ok.
Tenemos en el chat dos preguntas. A ver, ¿Cómo influyen los pasivos en el impuesto a las ganancias? Pregunta Agustín. ¿cómo influyen los pasivos en el impuesto a las ganancias? Los pasivos son, digamos, las deudas que tiene el contribuyente en su patrimonio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros acá estamos teniendo en cuenta son los ingresos y los gastos. El activo o el pasivo que tenga la empresa en su patrimonio ya no influiría, digamos, en el monto de las ganancias a pagar, ya que la ganancia es ingreso menos gastos a grandes rasgos, ¿no? Activo y pasivo sería el patrimonio de la empresa. Los activos lo que tengan, los bienes que tengan, y los pasivos las deudas que tengan. Bien. Y la otra consulta es, en ganancias, el ajuste por inflación no se aplica a personas humanas físicas, ¿no? Sí, sí. El ajuste por inflación a personas humanas, a personas humanas que estén en la categoría de renta de primera como arrendamientos, o que estén en la categoría de cuarta como jubilados o empleados en relación de dependencia, no se aplica. Sí se aplica en las sociedades unipersonales, que ahí está donde decíamos de la diferencia entre persona humana y la sociedad unipersonal. En las sociedades unipersonales, en la de tercera categoría, sí se debe aplicar el ajuste por inflación, impositivo. Perfecto. Y última pregunta aquí. ¿Una sociedad que compra más de lo que vende, paga ganancias? Sí, sí, hay que ver también, ¿no? Porque tenemos el ajuste por inflación y un montón de conceptos que pueden hacer que a una empresa le dé a pagar ganancias o no, pero a grandes rasgos, si una empresa tiene más gastos que ingresos, no debería pagar. También influye la existencia inicial que vos tengas y la existencia final, porque es lo que compone el costo de ventas, ¿no? Si vos tenés una existencia inicial chica y una existencia final muy grande, eso te va a hacer que te suba el resultado. Pero si a grandes rasgos tuviste ingresos 100 y gastos 500, 400, 600, quizás no debería dar a pagar, pero bueno, hay que ver también esos factores que son los que influyen al momento de determinar el resultado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vemos otras manos. Ya las preguntas que están en el chat las hicimos todas, creo. Una ¿Hay pregunta. alguna que omitimos? Los bonos, la tenencia de bonos o de acciones, digamos, eso tributa, digamos, porque vos mencionaste que había la segunda o tercera categoría, renta financiera, y la segunda renta financiera y la tercera sociedades. sí, Si yo la tengo- segunda, la de los intereses de bonos, acciones que estén grabados. Ok, hay bonos que no están grabados. Sí, digamos, hay ciertas acciones, depende de los bonos de las acciones, si están si están en Argentina, si están en el exterior, y hay que ver, porque la ley hay ciertos bonos que están exentos por ley, entonces no jugarían en tu resultado. Sí jugarían en el tema de la variación patrimonial, pero los que están grabados, sí van por segunda categoría y puede ser a la alícuota general y si no a la alícuota del 7%.
o del 15% si están en el exterior, si son bonos de empresas del exterior. De acuerdo, gracias. Está silenciada. Bueno, que en términos generales, ¿cuáles de los impuestos agropecuarios tienen mayor peso? En Pregunta términos generales, ¿cuál de los impuestos agropecuarios tienen? mayor peso. Y el impuesto a las ganancias siempre se dice que es un impuesto importante, digamos. Como yo les mostraba recién, ya desde el 2021 que viene viene con una escala, ¿no? Ya no es más al 35%, ya va dependiendo de lo grande que sea la empresa, pero es uno de los impuestos más importantes, al 30%, porque el IVA, como bien dijimos antes, la empresa agropecuaria vende al 10,5%, si no tiene gran cantidad de ventas y lo puede ir comparando, digamos, y lo puede ir comparando con las compras, va a ir disminuyendo su IVA a pagar, o no va a tener tanta carga impositiva en este impuesto como si es ganancias. También depende de los gastos que tenga cada empresa, ¿no? Pero si vos mirás la alícuota, ya la de ganancias es mayor a la del IVA, digamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me parece que no. Bueno, cualquier consulta o duda nos pueden escribir y los podemos poner en contacto con la gente de Barrero Larraudé. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a los tres, a Alejandro, y lo estamos viendo, a Alejandro, a Nair y a Melanie por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y bueno, No, les gracias a recordamos ustedes. que el 22 y 29 de este mes tenemos previsto una jornada sobre planificación fiscal, así que si les interesa pueden entrar a ver el detalle en nuestra página web, sepia.org.ar, y anotarse ahí. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. Gracias, chicas. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Excelente.